Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los misterios y las historias que nos apasionan del mundo del entretenimiento. Hoy, amigos, tengo un tema que, créanme, dará mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que rodeó a dos estrellas turcas que conquistaron corazones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para descubrir qué pasó realmente? ¿Por qué se dice que Demet no escuchó? ¿Y cuál es la verdad detrás de esta historia? Prepárense para una historia llena de rumores, pasiones y secretos que se han guardado por años. Acompáñenme a desentrañar los detalles de esta relación que, para muchos, fue un flechazo instantáneo, una chispa que encendió la pantalla, y que por razones que exploraremos hoy, no prosperó como muchos deseaban. Pero antes de que empecemos y como siempre, quiero recordarles que si este tipo de contenido les encanta, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Porque aquí siempre hay historias nuevas por descubrir. Ahora sí, comencemos. El fenómeno turco de las series de televisión ha sido imparable. Y en medio de esta fiebre, dos nombres brillaron con luz propia, Can Yaman y Demet Özdemir. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. Fans de todo el mundo se enamoraron de la historia, de sus personajes y, por supuesto, de la pareja protagonista. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores sobre una posible relación entre Can y Demet. Y la verdad, era difícil no creerlo. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de esta situación, alimentando la especulación y generando aún más interés. Se hablaba de cenas románticas, salidas juntos, incluso de viajes. Todo esto, por supuesto, solo avivaba la llama de la esperanza para aquellos que querían verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué, a pesar de todo este revuelo mediático y la evidente conexión, la relación no prosperó? Aquí es donde la historia se vuelve interesante y donde empezamos a desentrañar la verdad. Primero hablemos de la presión mediática. Ser el centro de atención constante, tener la lupa puesta sobre cada movimiento, cada palabra, cada gesto, puede ser abrumador. Imaginen la cantidad de expectativas y comentarios que recibían a diario. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública, era analizada y comentada por miles, incluso millones de personas. Esto sin duda puede afectar cualquier relación, ya sea de amistad o de pareja. La invasión a la privacidad, la constante especulación y la presión de cumplir con las expectativas de los fans, pueden desgastar cualquier vínculo. En el mundo del entretenimiento, la presión mediática es un monstruo voraz que consume todo a su paso. Para Can Yaman y Demet Özdemir, el constante escrutinio fue una constante. Cada paso que daban, cada persona con la que se reunían, cada mensaje que publicaban en las redes sociales, era diseccionado y analizado por un público ávido de detalles. Las especulaciones se multiplicaban, y los titulares sensacionalistas alimentaban la maquinaria del morbo. La invasión a la privacidad se convirtió en una norma. Los paparazzi acechaban cada movimiento de la pareja, buscando capturar el momento perfecto para una foto que valiera miles de dólares. Las cenas románticas se convertían en un espectáculo público, y las escapadas privadas se transformaban en noticias de primera plana. La presión era constante y la sensación de estar siempre bajo la mirada del público debía ser abrumadora. La expectativa de los fans, alimentada por la intensa química en pantalla, era otro factor importante. Los seguidores de Erkenci soñaban con ver a Can y Demet juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de peticiones, de deseos. La presión para que la relación se concretara, para que cumplieran con las expectativas del público, era enorme. Esta presión, aunque nacida del cariño y la admiración, pudo haber tenido un efecto negativo en la pareja, dificultando la posibilidad de una relación genuina y libre. La constante especulación y los rumores, a menudo infundados, también jugaron un papel importante. Los medios de comunicación, en su afán por generar clics y aumentar el interés, no dudaron en inventar historias, en alimentar conflictos y en crear narrativas que, en muchos casos, distorsionaban la realidad.
Los rumores de infidelidades, de peleas y de desacuerdos se propagaron rápidamente, creando un ambiente de desconfianza y tensión que pudo haber afectado la relación entre Khan y Demet. La presión mediática, en definitiva, es un factor que no puede ser subestimado. En el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, esta presión, combinada con otros factores que analizaremos más adelante, pudo haber sido un obstáculo insuperable para el desarrollo de su relación. Luego entremos en la dinámica de las personalidades. Khan Yaman, conocido por su carisma y energía, y Demet Özdemir, con su dulzura y sensibilidad, eran, en apariencia, una combinación perfecta. Sin embargo, las personalidades, incluso las que parecen complementarse, pueden chocar. Rumores de que las personalidades de Khan y Demet eran muy diferentes y que sus aspiraciones para el futuro no coincidían, comenzaron a circular. Se decía que Khan, con su ambición y enfoque en su carrera internacional, buscaba un camino diferente al de Demet, quien, según fuentes, prefería enfocarse en proyectos más locales y en mantener una vida más personal. La compatibilidad de personalidades es un factor crucial en cualquier relación, y en el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, las diferencias pudieron haber sido un factor determinante. Khan, con su energía desbordante, su ambición y su deseo de conquistar el mundo, representaba una personalidad extrovertida y orientada al éxito profesional. Demet, por otro lado, con su dulzura, sensibilidad y apego a sus raíces, parecía tener una personalidad más introvertida y enfocada en la vida personal y familiar. Estas diferencias, aunque no necesariamente incompatibles, pudieron haber generado tensiones y desencuentros. Las prioridades de cada uno, sus aspiraciones para el futuro y sus necesidades emocionales, pudieron haber sido distintas. Khan, con su enfoque en su carrera internacional, pudo haber buscado un ritmo de vida más frenético y exigente, mientras que Demet, con sus proyectos locales y su deseo de mantener una vida más privada, pudo haber preferido un ritmo más pausado y cercano a su entorno. La comunicación y la capacidad de llegar a acuerdos son fundamentales en cualquier relación, pero si las diferencias de personalidad son muy marcadas, la tarea se vuelve más difícil. Es posible que Khan y Demet, a pesar de su conexión inicial, no hayan logrado encontrar un punto de equilibrio que les permitiera compaginar sus diferentes aspiraciones y necesidades. Las fuentes cercanas a la pareja alimentaron rumores sobre posibles desencuentros. Se decía que Khan, con su ambición desmedida, a veces podía ser absorbente y demandante, mientras que Demet, con su sensibilidad y su necesidad de mantener su privacidad, podía sentirse abrumada por la intensidad de la relación. La compatibilidad de personalidades no es algo que se pueda forzar. A veces, por mucho que dos personas se atraigan y se quieran, sus diferencias pueden ser tan marcadas que impidan el desarrollo de una relación duradera y satisfactoria. En el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, estas diferencias, combinadas con otros factores, pudieron haber sido un obstáculo importante para el futuro de su relación. Aquí es donde entra la frase clave de nuestro vídeo: ¿por qué Demet no escuchó? ¿Qué significa esto exactamente? Pues bien, las especulaciones apuntan a que, a pesar de la química y el afecto, Demet pudo haber tenido ciertas reservas o dudas sobre la relación. Quizás no estaba dispuesta a comprometerse con los proyectos internacionales de Khan, o quizás, simplemente, no veía un futuro a largo plazo con él. La frase Demet no escuchó encierra un enigma que ha alimentado la especulación durante años. ¿Qué significa exactamente? ¿A qué se refiere esta supuesta falta de escucha? Las interpretaciones son diversas, pero todas apuntan a una posible diferencia de perspectivas y prioridades entre Khan y Demet. Una de las interpretaciones más comunes es que Demet, a pesar de su afecto por Khan, pudo haber tenido dudas sobre el futuro de la relación. La ambición de Khan, su deseo de conquistar el mercado internacional y su enfoque en su carrera profesional, pudieron haber generado ciertas reservas en Demet. Tal vez ella no estaba dispuesta a comprometerse con los proyectos internacionales de Khan, a trasladarse a otros países o a someterse a un ritmo de vida más frenético y exigente. Otra posible interpretación es que Demet, con su personalidad más sensible y su apego a su entorno familiar, pudo haber preferido mantener una vida más personal y privada. La intensa presión mediática, la invasión constante a su privacidad y la exposición pública que implicaba una relación con Khan, pudieron haber generado ciertas dudas y miedos en Demet. Quizás ella no estaba dispuesta a renunciar a su tranquilidad y a su vida personal en aras de una relación con Khan. La frase Demet no escuchó también podría referirse a una falta de comunicación o a una dificultad para comprender las necesidades y aspiraciones del otro. Es posible que Khan, con su ambición y su enfoque en su carrera,
no haya sabido escuchar las preocupaciones y los deseos de Demet. O por el contrario, es posible que Demet, con su sensibilidad y su apego a su vida personal, no haya comprendido las aspiraciones de Can. La falta de escucha en cualquier relación es un síntoma de problemas de comunicación y de falta de empatía. Si las dos partes no se sienten escuchadas y comprendidas, es difícil que la relación prospere. En el caso de Can y Demet, la supuesta falta de escucha, combinada con otros factores, pudo haber sido un obstáculo insuperable para el desarrollo de su relación. También hay que considerar el papel de las terceras personas. En el mundo del espectáculo siempre hay rumores de infidelidades, de celos, de nuevas relaciones. Aunque no hay pruebas concretas sobre este tipo de situaciones en la relación de Can y Demet, es algo que nunca podemos descartar por completo. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones, y las terceras personas siempre juegan un papel importante en las relaciones sentimentales de las celebridades. Aunque no haya pruebas concretas de infidelidades o de celos en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, es un factor que no podemos descartar por completo. La presión mediática, la constante exposición pública y la intensa actividad social que conlleva la vida de una celebridad, crean un ambiente propicio para los rumores y las tentaciones. Los encuentros con otras personas, las colaboraciones profesionales y las fiestas y eventos a los que asisten, pueden generar situaciones de riesgo y aumentar las posibilidades de infidelidades o de nuevos intereses románticos. Los celos, por otro lado, son un sentimiento humano que puede surgir en cualquier relación, independientemente del contexto. La inseguridad, la posesividad y el miedo a perder al ser amado, pueden generar celos y conflictos. En el caso de Can y Demet, la intensa exposición pública, la admiración de sus fans y la posibilidad de que otras personas se sintieran atraídas por ellos, pudieron haber generado situaciones de celos y de tensión. Los rumores de terceras personas, aunque no estén confirmados, pueden afectar negativamente una relación. La desconfianza, la inseguridad y la falta de comunicación que generan, pueden erosionar la confianza y el afecto, y dificultar la posibilidad de mantener una relación duradera y satisfactoria. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no haya pruebas concretas de infidelidades o de celos, es un factor que no podemos descartar. La presencia de terceras personas, los rumores y las especulaciones, pudieron haber contribuido a la inestabilidad de la relación y a la posterior decisión de no continuar juntos. Otro aspecto importante a considerar es la propia percepción de los actores sobre su relación. Es posible que, a pesar de todo, ellos no quisieran formalizar la relación. Podrían haber disfrutado de una amistad especial, de una conexión única, pero sin querer dar el paso de una relación amorosa. O quizás simplemente decidieron mantener su relación privada y lejos del ojo público. La percepción personal de los actores sobre su relación es un factor crucial que a menudo se pasa por alto. A pesar de la intensa química en pantalla y de las especulaciones de los fans, es posible que Can Yaman y Demet Özdemir simplemente no quisieran formalizar su relación. Podrían haber disfrutado de una amistad especial, de una conexión única, pero sin querer dar el paso de una relación amorosa. Las razones para esta decisión pueden ser diversas. Es posible que, a pesar de su afecto mutuo, no sintieran la necesidad de formalizar la relación. Tal vez preferían mantener su libertad y su independencia, sin comprometerse con los compromisos y las responsabilidades que conlleva una relación amorosa. Otra posibilidad es que, a pesar de su conexión, no vieran un futuro a largo plazo juntos. Las diferencias de personalidad, las distintas aspiraciones para el futuro y la presión mediática, pudieron haberles llevado a la conclusión de que una relación amorosa no era la mejor opción para ambos. También es posible que simplemente decidieran mantener su relación privada y lejos del ojo público. La intensa exposición mediática y la presión de los fans pudieron haberles llevado a la conclusión de que era mejor mantener su relación fuera del foco de atención. De esta manera, podrían proteger su privacidad y evitar los rumores y las especulaciones que podrían dañar su relación. La decisión de formalizar o no una relación es personal e intransferible. Cada persona tiene su propia percepción, sus propias necesidades y sus propias prioridades. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es posible que, a pesar de su conexión, hayan decidido no formalizar su relación porque simplemente no era lo que querían. Los medios de comunicación, por supuesto, jugaron un papel importante en la percepción pública de esta relación. La constante especulación y la presión para que confirmaran o desmintieran los rumores, seguramente afectaron su decisión.
A veces la exposición mediática puede ser tan intensa que ahoga cualquier posibilidad de relación. El papel de los medios de comunicación en la percepción pública de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue crucial. La constante especulación, la presión para confirmar o desmentir los rumores y la exposición mediática, sin duda afectaron su decisión. Los medios de comunicación, en su afán por generar noticias y aumentar el interés del público, no dudaron en alimentar la especulación. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, era analizada y comentada por miles de personas. Los rumores de una posible relación amorosa se multiplicaron, y los titulares sensacionalistas inundaron las revistas y los sitios web de entretenimiento. La presión para confirmar o desmentir los rumores era constante. Los periodistas y los presentadores de televisión perseguían a Can y Demet, buscando declaraciones que confirmaran o desmintieran su relación. La presión era tan intensa que en algunos momentos, los actores se vieron obligados a responder a preguntas incómodas y a dar explicaciones sobre su vida personal. La exposición mediática, en definitiva, es un arma de doble filo. Por un lado, puede aumentar la popularidad y el reconocimiento de los actores. Por otro lado, puede ser tan intensa que ahoga cualquier posibilidad de relación. La constante presión, la invasión a la privacidad y la especulación constante pueden desgastar cualquier vínculo y dificultar la posibilidad de mantener una relación genuina y libre. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la exposición mediática fue un factor determinante en la percepción pública de su relación. La constante especulación, la presión para confirmar o desmentir los rumores y la invasión a su privacidad, sin duda afectaron su decisión de no formalizar su relación. Y finalmente no podemos olvidar el factor tiempo. Las relaciones, sobre todo en el mundo del espectáculo, pueden ser muy volátiles. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la distancia, todo esto puede afectar cualquier relación. Puede que simplemente el momento no fuera el adecuado para ellos. El factor tiempo es crucial en cualquier relación, y en el mundo del espectáculo, donde las agendas son apretadas y la distancia es frecuente, su importancia se multiplica. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, el tiempo pudo haber sido un factor determinante en la decisión de no formalizar su relación. Las agendas de los actores son extremadamente exigentes. Los rodajes, las promociones, los viajes y los eventos sociales ocupan la mayor parte de su tiempo. La falta de tiempo para compartir, para conocerse en profundidad y para construir una relación sólida, puede ser un obstáculo insuperable. Los viajes constantes y la distancia también pueden afectar negativamente una relación. La falta de contacto físico, la dificultad para comunicarse y la soledad pueden erosionar la confianza y el afecto y dificultar la posibilidad de mantener una relación duradera. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, las agendas apretadas, los viajes constantes y la distancia pudieron haber dificultado la posibilidad de mantener una relación. El tiempo, en definitiva, es un factor que no se puede controlar y a veces simplemente el momento no es el adecuado para una relación. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, como en muchas historias de este tipo, es probablemente una combinación de todas estas variables. La presión mediática a las diferentes personalidades, las expectativas de los demás, el tiempo, la distancia, todos estos factores pudieron haber influido en la decisión de Can y Demet de no llevar su relación al siguiente nivel. La verdad, como en muchas historias de amor y desamor en el mundo del espectáculo, es compleja y multifacética. No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que influyeron en la decisión de Can Yaman y Demet Özdemir de no llevar su relación al siguiente nivel. La presión mediática a las diferentes personalidades, las expectativas de los demás, el tiempo y la distancia, todos estos factores jugaron un papel importante en la historia. La combinación de todos ellos probablemente fue lo que determinó el destino de su relación. Es importante recordar que cada persona tiene sus propias experiencias, sus propias necesidades y sus propias prioridades. En el caso de Can y Demet, la decisión de no formalizar su relación fue, probablemente, la mejor para ambos, dadas las circunstancias. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos fue innegable, y que su paso por Erkencikus dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Aunque no estén juntos como pareja, su legado como protagonistas de una de las series más exitosas de Turquía perdura. A pesar de la no concreción de su relación amorosa, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue innegable. Su paso por la serie dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans,
y su legado como protagonistas de una de las series más exitosas de Turquía perdura. La conexión entre los actores, la complicidad en pantalla y la intensidad de sus interpretaciones cautivaron a millones de personas en todo el mundo. Los fans se enamoraron de sus personajes, de la historia y, por supuesto, de la pareja protagonista. Aunque no estén juntos como pareja, su éxito profesional y su legado artístico son innegables. Erkenci sigue siendo una serie muy popular, y los fans continúan recordando con cariño a Can Yaman y Demet Özdemir como la pareja perfecta. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Que la presión mediática, las diferentes personalidades y las expectativas de los demás pueden afectar cualquier relación. Y que a veces lo que vemos en la pantalla no es lo que sucede en la vida real. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección sobre la complejidad de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo. Nos enseña que las apariencias pueden engañar, que la presión mediática y las expectativas de los demás pueden afectar cualquier vínculo, y que a veces, lo que vemos en la pantalla no es lo que sucede en la vida real. En el mundo del espectáculo, las relaciones están sujetas a un escrutinio constante y a una presión enorme. La privacidad es un lujo y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. En estas circunstancias, mantener una relación genuina y duradera es un desafío. La historia de Can y Demet nos recuerda que las personas son complejas, que las personalidades pueden chocar y que las circunstancias pueden cambiar. Nos enseña a no juzgar, a respetar las decisiones de los demás y a valorar el legado artístico que han dejado. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Can y Demet, y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hicieron bien en no formalizar su relación? ¿O les hubiera gustado verlos juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.